Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Hoy sentados un poquito lejos. No importa, yo los veo igual. Vamos a comenzar, estamos ahí pasado bastante de tiempo. Tenemos que tratar de por ahí ir mejorando ese aspecto, pero bueno, vamos a orar y comenzamos. Señor, gracias por este tiempo que podemos disponer para el estudio de tu palabra. Pedimos siempre la ayuda porque dependemos de ti. Queremos, Señor, tomar estas herramientas y poder aprender, seguir creciendo y seguir avanzando en el uso de ellas también, Señor. Pido por cada hermano que ha podido estar aquí, los que están en camino también. Bendice sus vidas y ayúdanos a todos poder seguir avanzando para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Estamos en estas clases de hermenéutica y la clase de hermenéutica la dividimos en dos rasgos generales. El primero tiene que ver con, podemos englobar todo que vamos a observar la escritura, ¿no? Y el primer objeto de observación es la historia, los contextos y todo lo que eso significa. Y en segundo lugar, tenemos que observar el lenguaje. Ahora, por más que nosotros estemos frente a una palabra y horas y horas y horas, si no sabemos qué palabra es y cómo funciona, nuestra observación va a quedar limitada. Por eso insistimos en esto, en aprender la gramática, para poder tener esa agudeza en la observación. No solamente queremos observar porque queremos conocer más, sino que sabemos que es la única manera. Es la única forma de poder llegar a la intención original del autor original y llegar a ese momento de la inspiración. Porque todo esto deriva de lo que entendemos de inspiración. Si nosotros no creyéramos en la interpretación literal, histórica y gramatical, entonces nuestro concepto, nuestra definición de inspiración también cambiaría. Nosotros entendemos que el Espíritu Santo estuvo guiando todo de una forma sobrenatural, pero Él no intervino en la personalidad y en el conocimiento del autor, del escritor humano. El Espíritu Santo utilizó un lenguaje humano para comunicarnos la verdad de Dios. O sea, Dios se dio a conocer. Eso es revelación, ¿no? Ahora, Dios no lo hizo en forma misteriosa. Él lo hizo en forma clara. Entendemos que la comunicación de Dios, de parte de Dios, es clara, ¿no? Bueno, entonces Él lo hizo en un lenguaje claro que nosotros podamos entender. Nosotros no nos adaptamos a su idioma para poder entender la revelación de Dios, sino que Dios utilizó las reglas del lenguaje humano para darse a conocer. Claro, nosotros hoy tenemos una dificultad, que en nuestra formación, en nuestro crecimiento, hemos ido avanzando sin eso, ¿no? Sin esas herramientas. Y eso a nivel humano no causa mucha molestia porque todo queda acá en la tierra, pero cuando nos acercamos a la palabra de Dios y no podemos entender, ahí sí es un problema. Pues si no podemos entender lo que Dios dice, ¿cómo lo vamos a obedecer? Es imposible. Tenemos que entender lo que Dios quiso comunicar. Y bastante igual, la Biblia está escrita en español y ese es nuestro idioma, o sea, lo entendemos. El 80% de las cosas las entendemos. El tema es que no sabemos qué está sucediendo ahí y la manera en que está sucediendo. Entonces eso hace que nosotros tampoco seamos tan precisos a la hora de poder aplicarlo, de poder vivirlo. Y empezamos definiendo lo que es la gramática, empezamos mostrando la importancia de la gramática en la interpretación. Y también otra cosa que vimos es, por acá hay lugares, ahí adelante. Una de las cosas que vimos fue una definición o una clasificación de todas las categorías gramaticales. Y ahora vimos el sustantivo, vimos el adjetivo y hoy nos toca observar el artículo. El sustantivo dijimos que es la categoría gramatical que nombra a los seres, es el nombre de algo. Lo vimos desde 3 enfoques de estudio. Desde la perspectiva semántica, es lo que nombra seres, vimos la naturaleza, la extensión, las formas de los sustantivos.
lo vemos desde la perspectiva morfológica, es una palabra variable que tiene accidentes, cambia género y número, y también agregamos el caso, porque nosotros estamos estudiando la Biblia, y hay 4 casos del sustantivo: nominativo si es sujeto, dativo si es objeto indirecto, acusativo si es objeto directo, genitivo si marca posesión, y había un 5º caso que es poco frecuente en el texto griego, que es el vocativo, que es para llamar la atención, para expresar emoción. También vimos el adjetivo. Vimos que el adjetivo es la palabra o la parte del discurso que va a calificar y determinar a un sustantivo, a un nombre principalmente. Vimos los matices que tiene el adjetivo. Adjetivo viene de la palabra adjuntar, acercar, unir a algo. Y el adjetivo está unido a un sustantivo. Alguien dijo que si el mundo sería si en el mundo no existirían los adjetivos, todo sería en blanco y negro. O sea, no habría matices. El adjetivo es lo que hace es darle vida a las cosas. Vimos que el adjetivo lo podemos clasificar en dos clases de adjetivos. El calificativo, que hay una amplia gama de adjetivos calificativos y no entramos en detalle en cada uno, pero también vimos los determinantes. Y dentro de los determinantes, lo determinante es lo que hace especificar mejor la idea de lo que es el sustantivo. Hay 4 tipos de adjetivos determinantes. Uno es el demostrativo, posesivo, numeral, indefinido. Después de eso, lo que hicimos fue mirar el adjetivo desde la perspectiva sintáctica. Principalmente, un adjetivo modifica un sustantivo. Eso es lo primero que hace un sustantivo. Es un adjetivo, modifica el sustantivo. En segundo lugar, esto también lo tenemos que entender, funciona de manera independiente. Quiere decir que el adjetivo, aunque es adjetivo, muchas veces puede tomar el lugar del sustantivo. Como sujeto, como objeto directo, como objeto indirecto, puede tomar el lugar del sustantivo, si es que el sustantivo no está presente. En tercer lugar, y la parte por ahí más compleja en la que nos quedamos, que al final hoy lo vamos a tratar de ver un poquito más, es la parte verbal del adjetivo. El adjetivo muchas veces funciona como un predicado que va a complementar la idea de un verbo de estado. La palabra de Dios es perfecta. Ahí tenés el verbo de estado es, perfecta es el adjetivo que complementa esa estructura que le da sentido al verbo. Una cosa que observamos en el texto griego es que cuando hay un verbo de estado, lo que necesitamos es el sujeto, que está en nominativo, y el complemento también está en nominativo. Siempre tienen el mismo caso, porque el verbo copulativo lo que hace es igualar 2 ideas. Entonces, hasta ahí vimos el adjetivo. Vamos a comenzar hoy con el artículo. Y vamos a comenzar desde la perspectiva semántica. ¿A qué me refiero con la semántica? El significado, el sentido, ¿de qué estamos hablando? Bueno, el artículo es una parte del discurso o una categoría gramatical que determina, anuncia y expresa principalmente el género y el número de un sustantivo, al cual modifica. Te lo voy a decir así. El artículo es un presentador. No traje un videíto, pero había visto una película no me acuerdo qué película era, pero de que peleaban con unas lanzas unos caballeros. Y antes de cada batalla había un presentador. Y ahí decía, desde la tierra no sé cuánto, viene este hombre que... Y yo veía ahí como, este hombre está presentando. Y esto es lo que hace el artículo. Es un presentador. O sea, te va a presentar quién es. Te va a decir el género, el número. Te lo va a especificar o te va a dar una idea vaga de lo que está ocurriendo con un sustantivo. Entonces, desde la perspectiva semántica es eso. En efecto, el artículo va a especificar y nos va a dar una información. Una información que muchas veces es sabida para los receptores. Tenemos que mencionar que el artículo es una clase de palabra cerrada, o también se dice de inventario cerrado. Y te quiero explicar un poquito eso.
A diferencia de los sustantivos y los adjetivos, que son clases de palabras de inventario abierto o palabras abiertas, el artículo no. El artículo está limitado en su cantidad. Por ejemplo, ¿puede aumentar en este mundo la cantidad de sustantivos? ¿Puede aumentar la cantidad de sustantivos? Sí, ¿no? La cantidad puede aumentar, ¿no? Por ejemplo, yo digo pendrive. ¿Qué clase de palabra es esa? Pendrive. ¿Qué clase de palabra es pendrive? Un sustantivo, ¿no? Es el nombre de algo. ¿El nombre de qué es? Del aparatito que guarda información, una memoria, un pendrive. Si yo te decía hace 40 años atrás la palabra pendrive, ¿me ibas a entender? Algunos ni ahora la entienden. Nada. Se quedaron en el tiempo. No, pero no nos íbamos a entender. ¿Y qué se agregó ahí en este tiempo? Un sustantivo. Por ejemplo, yo te digo la palabra influencer. Un influencer. Es un sustantivo, pero hace 30 años atrás, influencer, ¿qué es eso? Una enfermedad, ¿viste? O sea, no... Claro, influencia, ¿no? Influenza. Influencer, así con R. Influenza, pero influencer. Influencer es otra cosa, es una palabra moderna. Por ejemplo, el verbo también es una palabra de inventario abierto. Hablamos de googlear. ¿Qué es googlear? Buscar con un motor de búsqueda de Google. Y eso es googlear. O el adjetivo whatsappero. Este es un whatsappero. Y es más, ahora es un término que escuché por ahí que se utiliza acá hasta en la medicina. Es la persona que tiene el cuello encorvado. O sea, la referencia es que está así, ¿no? O sea, es un problema en el cuello, o sea, whatsappero. Entonces, ¿te das cuenta? Son palabras de inventario abierto, puede haber muchas más. Pero el artículo no. El artículo tiene un escaso uso, es de uso limitado. ¿Qué hacen los artículos? Los artículos, por lo general, bueno, en realidad siempre, lo que hacen es combinarse o unirse a sustantivos comunes. Vimos que hay sustantivos propios y sustantivos comunes. Bueno, los artículos van a presentar a sustantivos comunes. Gabriel es un sustantivo común o un sustantivo propio. Propio. Y fíjate cómo funciona. No puedo decir el Gabriel, el Alberto, el Marcos, la Mabel. No, la Rebeca. Sé que muchas veces hablamos así, ¿no? Le ponemos un artículo, sobre todo en las provincias se habla así, que le ponen un artículo al nombre. Pero eso está mal. O sea, no, de ninguna manera es justificable eso. No se le pone artículo a los nombres propios, porque los artículos presentan a sustantivos comunes. Esa es la regla general. Los artículos también van a designar la entidad individual de un sustantivo. Por ejemplo, yo te digo presidente. Cuando te digo la palabra presidente, en tu mente vos estás pensando en todos los seres a cual esa palabra está haciendo referencia. Presidente. Si yo te digo el presidente, utilicé un artículo ahí, te digo el presidente, ya la idea se hace como general, específica. En tu mente se hace específica. Quizás no todos piensan en el mismo presidente, pero todos están pensando en algún presidente en particular. O esta persona se está refiriendo a un presidente en particular, aunque no sé quién es, el presidente. ¿Te das cuenta? Lo que hace el artículo es esto. Es designar
y especificar una entidad individual. Ejemplos. En Génesis tenemos: Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó los cielos y la tierra. O sea, los cielos y la tierra, los que existen son los que Dios creó. Se está designando individualmente a eso. Veamos un poquito más en cuanto a la semántica y veamos algunas clasificaciones. Tenemos dos artículos determinantes y los artículos indeterminantes. Los artículos determinantes son los artículos definidos, es un sinónimo. Entonces vamos a ver acá, vamos a escribir acá, número 1, los definidos. Y también tenemos los indefinidos. Lo podés encontrar de las dos maneras, definidos o indefinidos. Entonces, los artículos definidos son los que van a determinar claramente un sustantivo. Por lo menos un sustantivo que consideramos ya conocido, ¿no? ¿Y cuáles son los artículos definidos? El, la, los y las. Ahí tenés masculino, femenino, singular y plural. Por ejemplo, ahí en Génesis 3:12 dice: y el hombre respondió. Génesis 3:12, y el hombre respondió. Bueno, en realidad hay un solo hombre, ¿no? Acá en Génesis 3 no existía otro hombre, pero se especifica. Es el hombre que respondió. No respondió otro ser, sino el hombre. Y se hace definida la idea. Fíjate en 1 Timoteo 4:12, a ver si lo puedo entrar acá rápido. Te lo quiero mostrar acá. Gracias, Rey. ¿Ven ahí el texto? No. ¿Y ahí? ¿Tampoco? ¿Ahí? ¿Lo que yo estoy señalando? Listo, no se preocupen. Dice, ustedes lo saben de memoria, 1 Timoteo 4:12. 4:12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, ¿no? Sino sé ejemplo de los creyentes. Si no sé ejemplo de los creyentes. Mira, ninguno tenga poco... Ahí sí lo ven, ¿no? Sí. Sé ejemplo de los creyentes. Y acá podríamos decir, sé ejemplo de creyentes. ¿Cuál sería el problema? De creyentes que no sabes a quién le tiene que ser ejemplo. O sea, pero dice los creyentes. Los... ¿A quién hace referencia? ¿A qué creyentes? Específicos, pero ¿cuáles en ese contexto? Los de la iglesia de Éfeso, donde estaba Timoteo. Pablo le escribe a Timoteo, había creyentes en la iglesia de Éfeso, y dice, a esos creyentes que están ahí, les tenés que ser de ejemplo. Tenés que ser de ejemplo, a esos creyentes. No, porque no se refiere claro, la implicación es que hay que ser ejemplo a todos los creyentes,
Pero en el contexto, este artículo definido está mostrando una individualidad. A estos creyentes tienes que serle de ejemplo. Entonces, por ejemplo, ahí en Mateo 26:30, alguno que me ayude con lo que dice. Mateo 26:30. ¿Qué dice? Ahí voy. Y cuando hubieran cantado el himno. Ahí no más. El himno, ¿no? Ahí dice himno. Así se escribe himno. Después no me manden mensaje que te equivocaste acá. Si no me dicen ahora, olvídense. Y cuando hubieron cantado el himno, dice. ¿Qué himno? ¿Pero cuál es ese himno? ¿Un himno dice? El himno, ¿pero cuál? El 416, el 516, el 187, el 287, triunfo, triunfo, el 159, el 154. ¿Cuál himno? Algún himno específico que ellos sabían cuál era. Podríamos investigar para saber a qué himno hace referencia, pero ahí es el himno. O cuando hizo la oración, sí, seguramente que había una oración puntual para hacer. Entonces el artículo definido lo que nos muestra es esa especificidad. Nos habla acerca de algo puntual, de algo que quizás nosotros no lo sabemos, pero los destinatarios, los receptores, sí lo sabían. Y ahí está donde nosotros nos metemos en el área ya del contexto. Pero ¿cómo llegamos a estudiar el contexto de ese himno? Porque nos encontramos con un artículo que nos mostraba la importancia de saber esto puntualmente. ¿Te das cuenta cómo el contexto y la gramática se van entremezclando y una cosa te va llevando a la otra? Entonces ahí tenemos. Bueno, y ya creo que eso es suficiente. Después tenemos los artículos indeterminados o indefinidos o indeterminantes. Son los que van a determinar vagamente al sustantivo. ¿Y cuáles son estos artículos? Un, una, unos, unas. Ahí tenés singular y plural. Primera de Samuel 30:11. ¿Me ayudan con ese versículo? Y hallaron en el campo un hombre egipcio, el cual trajeron a David, le dieron pan y comió y le dieron beber a beber. Y hallaron en el campo, fíjate, campo. ¿Qué campo? El campo, ¿no? Un campo específico, puntual, definido. Pero fíjate el sustantivo hombre, ¿cómo está presentado? Indefinido. ¿Hace falta que investigue acerca de este hombre egipcio? No, porque acá me está dando una idea vaga. Es un hombre egipcio. Cualquier egipcio hubiese hecho lo mismo, digamos, por decirlo simple, ¿no? No importa qué egipcio, un egipcio. Pero el campo sí es importante. Definimos esto y lo otro lo definimos en forma vaga. Entonces ahí tenés ahí el artículo definido y el artículo indefinido. Creo que después es cuestión de práctica, cuestión de seguir viendo. Pero vamos a Juan 14:6. Todos lo sabemos de memoria este versículo, me imagino. ¿Qué dice Juan 14:6? Jesús
Creo que va con... Pero ¿no dice Jesús dijo? Jesús le dijo. Jesús le dijo. Le dijo. ¿Qué le dijo? Yo soy el camino. Yo soy el camino. ¿No? ¿Qué más? Y la verdad. Ah, y la verdad. Entonces no va a coma. Hay una coma. Hay una coma. Y la verdad, coma, y la vida. ¿Sabes qué marca esto cuando hay una coma antes de la i? Como si habría un leve contraste ahí. Es como decir, yo soy el camino, pero también la verdad. Como vas sumando ideas con esta apariencia de contraste. Yo soy el camino, pero también la verdad, pero también la vida. O sea, todo esto soy. Es como decir, no, pará. Seguí pensando en esto. Yo soy esto y lo otro. O sea, es como que tenés que ver todo junto. Entonces, fíjate, no siempre pasa, pero fíjate la incidencia en este artículo definido. ¿Qué pasaría si yo en lugar de esto pongo un artículo indefinido? ¿Qué pasaría con la doctrina? Yo soy un camino, ¿no? Yo soy, en lugar de la verdad, una verdad. Una verdad. Y una vida, ¿no? ¿Qué pasa con nuestra doctrina de la salvación acá? ¿Tiene alguna incidencia? Es impreciso y ¿qué más? Además de ser impreciso. ¿Es indefinido qué cosa? ¿Alguien me puede decir qué pasa si este versículo diría esto? Uno de los posibles, una posibilidad. O sea que podría haber algunas otras alternativas en cómo llegar a Dios, ¿no? Ya que Cristo es una alternativa, hay otras más. Es lo que dice el mundo, ¿no? Esta es mi manera de vivir, esta es mi forma. Cada uno tiene su propio camino, cada uno tiene su vida, ¿no? Cada uno tiene su verdad. Yo tengo mi verdad, vos tenés tu verdad, vos no te metes con mi verdad, yo no me meto con tu verdad. Así funciona, ¿no? Claro, pero el tema es que no puede funcionar así. ¿Por qué? Porque vos sabés que Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esto cambia todo. Ya no hay alternativas. Hay exclusividad para la salvación. Jesucristo. Y este artículo, fíjate la incidencia que tiene en este pasaje. Hay muchos más que te ayudan a entender mejor la definición de una palabra, entender mejor la referencia que el autor está utilizando ahí. Entonces, tiene mucha incidencia. ¿Te das cuenta la importancia del artículo? Y por ejemplo, hay otro pasaje, ahí anda en tu Biblia, Efesios capítulo 4, versículo 3. Voy a buscar este versículo así. Efesios 4:3 dice, solícitos en guardar la unidad, fíjate artículo definido, la unidad, hay una unidad específica, no es cualquier unidad, esto no es comunismo, vamos a estar de acuerdo como a costa de lo que fuera, ¿viste? No, es la unidad del Espíritu, dice, en el vínculo de la paz, el vínculo de la paz, hay una paz puntual, no es la paz del mundo, sino esta es la paz del Espíritu Santo. Y después va a decir el versículo 4, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Y ahí un cuerpo, ¿qué sería?
pero uno de tantos es un artículo indefinido. Adjetivo, artículo, ¿qué puede ser? Dijimos que un es un artículo indefinido. Pero el tema es que tenemos que mirar el contexto también. Porque, ¿te acordás el adjetivo determinante numeral? Hace un recuento, ¿no? Bueno, acá tenés un adjetivo determinante numeral. Esto no es un artículo, esto es un adjetivo. Porque no te dice que es uno cualquiera. Por ejemplo, vos decís un Dios. Un Dios entre tantos. ¿Y cuántos dioses hay? Hay solamente un Dios. Pero acá te está hablando la singularidad, la unidad. O sea, es único. Podríamos decir único, cuerpo, único. De hecho, cuando vas al texto original, lo que encontrás es un adjetivo, claramente. Pero está bien traducido esto. Es porque uno puede ser un adjetivo determinante o puede ser un artículo indefinido. Y el contexto lo va a determinar, ¿no? Esto no puede representar un artículo indefinido porque se sabe a lo que se está hablando. Solamente que mira, te lo explico así en el contexto. Cuando los efesios, antes de ser salvos, ellos tenían muchos dioses. Tenían cantidad de dioses y vivían para ellos mismos. Ese era el patrón. Vivían para sí mismos. Para sus cosas, para sus deleites, para sus placeres, para su propia vida, para sus proyectos de vida, para todo lo que ellos querían, y a su vez adoraban a muchos dioses. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Cuántos dioses tenían los efesios? Muchos. ¿Para quién vivían? Para sí mismo. Así era. Hacia sí mismo y con muchos dioses. Pero cuando ellos creen en el Evangelio ya no tienen muchos dioses. ¿Cuántos dioses tienen? Uno solo. ¿Y ahora para quién viven? Fíjate, el orden se altera porque ellos viven para Dios, pero ¿cómo se representa eso? Ellos viven una unidad en el cuerpo. Antes vivían para sí mismos, ahora viven para la iglesia. O sea, ellos están en este cuerpo y están todos unidos. Eso hace el Evangelio. Es maravilloso. ¿Lo ves por este artículo? Ese adjetivo. Ese adjetivo tiene una incidencia tremenda en lo que es la salvación. Por eso un creyente no puede vivir para sí mismo, porque él renunció a esa vida. Porque si un creyente vive para sí mismo, entonces tiene muchos dioses. Todavía no es creyente. Pero una persona que ha nacido de nuevo, él adora a un Dios. Y esa forma de expresar esa adoración es en una pluralidad de un cuerpo. Él vive la vida de la iglesia. ¿Sería entonces un Adjetivo. Un adjetivo numeral. Bueno, vamos a la parte morfológica. ¿Qué es la parte morfológica? Es la forma de la palabra. Primero, esta es una palabra variable o invariable. Variable. ¿Por qué variable? Claro, porque tiene género. Tiene género y tiene número. Género y número. Entonces es una palabra variable. Y ya vimos el género y el número. Las formas del artículo son en singular los masculinos el, en femenino la y en plural los, las, en masculino singular un también puede ser, una, unos y unas. Son todas las formas del artículo. También tenemos que pensar en el artículo, vamos a escribir acá, el artículo contracto. ¿Qué es el artículo contracto? ¿Cómo saben, hermanos?
Qué bien. ¿Se ve ahí las letras? Ya no tanto, ¿no? A ver, vamos a agrandar todo esto. ¿Ahí? Si no, agrando más, tengo más tinta. Ahí vemos bien. El artículo contracto es la unión de dos palabras para formar una idea. O sea, y por lo general tenemos la preposición y un artículo. Para evitar esa repetición de vocal, lo que se hace es unirlo a las dos. Por ejemplo, tenés, querés decir, de él, del Señor, ¿no? Y queda mal, ¿no? Porque de él. Entonces lo que haces es esta letrita, la tachás, o sea, la tachás y te va a quedar del. Ahí tenés un artículo contracto. Del Señor. Al. Al es igual también a él, ¿no? Entonces directamente tenés al. Esa sería la parte morfológica del artículo contracto. Y ya vimos ahí, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, del Espíritu podríamos decir, pero del Espíritu. Y da la idea también de posesión de quién, y también de definición, él, de él. Podés verlo de esa manera. Y bueno, eso sería la parte morfológica, o sea, podríamos poner 10.000 ejemplos, pero me parece que es sencillo de entender. ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí? Bueno, vamos a la parte sintáctica. ¿Qué parte le cuesta más? ¿La parte semántica, morfológica o sintáctica? ¿O no tienen ni idea de lo que estoy diciendo? ¿Cómo? Semántica. ¿La parte semántica es la que más cuesta? A Rebe le cuesta la parte semántica. ¿Saben a lo que me refiero? ¿A qué me refiero, Patri? ¿La parte semántica? A todo, a semánticas, morfológicas y sintácticas. Y la interpretación de las palabras. ¿Dónde está ubicada? Exacto, la semántica sería el sentido, ¿no? El sentido de la palabra, ¿qué significa? La morfología sería la forma. Y la sintaxis sería la función. Anótate eso por ahí en un cuadradito. Poné ahí semántica, definición o sentido. Poné morfología, forma. Y sintáctica, función. ¿Cómo funciona la palabra? Entonces, ¿qué es lo que más le cuesta? ¿La definición, la forma de la palabra o el funcionamiento de la palabra? Ahora sí estoy hablando en español, ¿no? Bueno, pero quiero que vayamos incorporando los términos, así vamos creciendo. Bueno, el artículo, la función principal, ya la mencionamos. ¿Cuál es? Presentar. Es un presentador. Él va a presentar, va a especificar y va a determinar a qué cosa. Al sustantivo. Entonces, es un presentador, vamos a poner. El presentador. Volví a escribir ahí que estás hablando del artículo. Porque... Del artículo estamos hablando. Sí, no, pero ponerlo ahí porque... Dale. El artículo. Para recordar que estamos hablando del artículo. No sé por qué se me baja esto. El artículo es un presentador. Primero, él, podríamos decir así, al igual que el adjetivo, modifica al sustantivo. Esa es la función principal. ¿Cuál es la función principal de un artículo, Alberto? Presentar al sustantivo.
Ya está. Dice Mabel. No, yo le decía que el artículo determina el nombre, o sea, que especifica bien, ¿es esta persona o...? Y ahí tenemos un poquito más amplia la definición. Porque ¿qué significa presentar al sustantivo? Es determinar al nombre, ¿no? Lo determina, lo especifica. Ahí me corrigió algo. Lo determina el nombre, lo especifica, aclara, podríamos decir. Aclara, ¿no? Esa es la función principal. Pero ¿cómo lo hace? Presentándolo. Y nos va a indicar algo. Nos va a indicar el género, el número. Pero también, ¿qué tiene el sustantivo y el adjetivo? Aparte de género y número. El sustantivo, ¿qué tiene aparte? ¿Qué accidente? ¿Cómo? Caso. Caso. El caso es la relación que una palabra tiene con las otras palabras. En este caso, el adjetivo o el sustantivo. ¿Cuál es la relación que tiene con las demás palabras? ¿Y cuáles pueden ser esas relaciones? Bueno, un sustantivo puede ser el sujeto de una oración. Eso significa que ese sustantivo va a estar en caso nominativo. Ese sustantivo puede ser el objeto directo de la oración. Eso significa que ese sustantivo va a estar en caso acusativo. También puede ser el objeto indirecto de una oración, lo cual implica que va a estar en qué caso. Dativo. Y si marca posesión, ¿en qué caso va a estar? Genitivo. Esos son los casos que hay. Esos son los casos más comunes en el texto. Entonces, dijimos que cuando un adjetivo modifica a un sustantivo, ese adjetivo se va a acomodar al género y al número, pero también al caso del sustantivo al que le está modificando. ¿Cómo se llama esa coincidencia? Concordancia gramatical. Muy bien, Mabel. No sé por qué la señalaron de ahí atrás a ustedes. Mabel debe saber. Entonces tenemos la concordancia gramatical. Antes sabíamos que era género y número, pero este año nos enteramos que también había un caso. Y eso también concuerda. Y si el artículo está presentando un sustantivo y coincide en género y en número, ¿también tiene un caso un artículo? Dijimos que un adjetivo se acomoda, se amolda al sustantivo al que está modificando, ¿sí? ¿En qué se acomoda? Alberto, ¿en qué se acomoda? Una cosa, dígame, ¿en qué se acomoda? Un adjetivo. Se determina, ¿no? No. Eso es lo que hace. ¿En qué se acomoda? Patri, usted lo tiene ahí. Define. Eso es lo que hace. Noemí, ¿en qué se acomoda un adjetivo con respecto al sustantivo? ¿En qué concuerda? En género y número, ¿no? Y Pablito también, ¿en qué otra cosa? Género y número son dos cosas, pero mencionamos tres. Y el caso. Un adjetivo se adapta a esas tres cosas, a esas tres cosas que tiene un sustantivo. Al caso, género y número, ¿sí? El adjetivo. Estoy hablando del adjetivo, para ir de a poco, lo que ustedes ya saben. El adjetivo se acomoda al género. Si es el sustantivo masculino, ¿cómo va a ser el adjetivo? Y si es plural, ¿cómo va a ser el adjetivo? Y si está en caso dativo, ¿cómo va a ser el adjetivo? Dativo. Y piensen conmigo esto, hagan este ejercicio. Si un artículo hace una función parecida a un adjetivo, porque modifica el nombre, ¿sí? Entonces, ya sabemos que tiene género, ¿no? Ya sabemos que tiene número.
Pero ¿qué piensan ustedes? ¿También tendrá caso? Y sí, ¿no? Debe ser, debe tener caso. Si ya que tiene género y número y presenta un sustantivo, debe tener caso también. Veamos un versículo. A ver. La otra vez estuvimos con este versículo. ¿Se ve bien ahí? Dice, el testimonio este es verdadero. Vimos que acá estaba el verbo de estado, este era un pronombre, en realidad habíamos dicho que es un adjetivo determinante, que nos especifica mejor la idea de ¿qué? De testimonio. ¿Sí? Bueno, el testimonio no cualquier testimonio, sino el testimonio es verdadero. Pero fíjate lo que tenés acá. Tenés un artículo que coincide, acá tenés el sustantivo singular femenino, y fíjate acá, tenés también el artículo singular femenino, pero hay un detalle más, el caso de este sustantivo es nominativo, y si este artículo está presentando a este sustantivo, ¿cómo va a ser el caso? Nominativo. Tiene caso. El artículo tiene caso. ¿Qué les parece? Qué barbaridad, ¿no? Tiene caso. O sea, al igual que el adjetivo, el artículo también tiene concordancia gramatical. Se va a relacionar de la misma manera, con género, número, pero también con el caso. Por ejemplo, si acá habría... Les hago pensar. Tengo este artículo definido, ¿no? Que es nominativo singular femenino. ¿Sí? ¿Qué pasa si acá, en esta parte, tengo un sustantivo acusativo singular femenino? ¿Este artículo estaría presentando a este sustantivo si esto estaría en acusativo singular femenino? No, ¿no? Coincide género y coincide número, pero ¿qué es lo que no coincide? El caso. Puedo decir que este artículo no está presentando a este sustantivo, pero quizá el sustantivo esté en este lugar y coincide caso, género y número. Entonces digo, bueno, acá pusieron el artículo, pero está alejado del sustantivo. Y eso puede pasar en el texto original, porque están las palabras en otro orden con respecto a cómo nosotros las conocemos. Si estudiaste el devocional y fuiste a esta página, te habrás dado cuenta de esas diferencias, ¿no? Mirá dónde está el verbo al final, y vos estabas esperando encontrártelo antes. ¿Te pasó eso o no? Sí, pasó, ¿no? Entonces, en este caso está ahí nomás. La mayoría de las veces está cerca del sustantivo al que está modificando. Pero tenés que entender que un artículo tiene caso, género y número. ¿Por qué? Porque presenta una palabra que tiene caso, género y número. Por lo tanto, tiene que haber una concordancia gramatical entre las dos palabras. ¿Estamos hasta ahí? Porque la palabra sustantivo en el texto griego es marturía y tiene una terminación femenina. Nosotros el testimonio la traducimos, pero la traducimos de esa manera porque nuestro idioma es así. Pero bueno, es femenino. En nuestro idioma nos podemos encontrar que las palabras, para que tengan sentido, porque vos decís testimonia, no decís testimonia, testimonio. Y no, ¿cómo das la idea de un testimonio en femenino? No, pero cambias la palabra por femenino masculino, tiene el mismo sentido y cambias el artículo también. Porque si no, ahí sí te encontrás con un problema terrible. O sea, la testimonio. No, testimonio. ¿Cómo? Matrimonio. ¿Viste? Entonces, en español no tiene caso. En español ya dijimos que ninguna palabra tiene caso. Pero lo que nosotros hacemos es entender el español y decir, che, ¿y esto cómo coincide con el griego? Porque queremos estudiar la Biblia o no. Entonces,
vemos que tenemos que agregar un concepto más, el concepto de caso. Y ya está, no es que tenés que aprender griego, es simplemente saber eso. No es muy difícil. Encima los casos ya los manejamos, le decimos de otra forma. Solamente que al acusativo le decimos objeto directo. Es cambiar eso. Es estudiar media hora un miércoles, media hora un viernes, ponele 10 minutos un sábado y el domingo ya sos una Ferrari. Ya no te para nadie. Pero bueno, hay que hacerlo. Bueno, entonces ya aclaramos todo eso. Vamos a utilizar los últimos minutos. Bueno, el artículo también puede funcionar como un sustantivador. Se llama así, sustantivador universal. Porque puede tomar otro tipo de palabras y los puede hacer funcionar como sustantivos. O sea, vos pones una categoría gramatical al lado de un artículo que no es un sustantivo y el artículo tiene la capacidad de hacerlo ver como un sustantivo. Por ejemplo, un adjetivo. ¿Vos te acordás del pasaje de Romanos 5:7? Pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. ¿Qué es bueno? Un adjetivo. ¿Y a quién está calificando? Pero no está ahí, no hay nadie ahí. Es un adjetivo, pero ¿a quién está calificando? A ese hombre imaginario, pero no está expreso ahí. Entonces, el adjetivo va a tomar la función independiente ahí, pero ¿cómo llega a eso? A través de un artículo. El artículo lo transformó en una función de sustantivo. Algunos osaran morir por el bueno. Por ejemplo, los engañadores, los malos hombres, los engañadores. Los engañadores, ahí tenés. Los engañadores, el artículo lo está sustantivando. También lo hace, por ejemplo, con otro tipo de palabras, con infinitivos, ¿no? Uno dice, el saber no ocupa lugar, ¿no? ¿Qué es saber? Es un verboide, un infinitivo, pero le pones el y ya lo transformaste en un sustantivo, en un nombre. El saber no ocupa lugar. El amaros unos a otros. Amaros. ¿Te das cuenta? Una idea verbal se transforma en un nombre, porque hay un artículo ahí, que no está presentando un sustantivo. También está ese artículo neutro. ¿Hay género neutro en los sustantivos españoles? No. La respuesta es no. Muy bien esa seguridad ahí. No hay. Pero en el texto griego, ¿hay género neutro en los sustantivos? En los sustantivos sí. En los adjetivos también. Y en los artículos también. Y en español también hay género neutro. Pero no se utiliza para presentar palabras, para presentar sustantivos neutros porque no los hay. ¿Cómo funciona el artículo neutro? Bueno, va a determinar esta función de sustantivar también, como un sustantivador universal. Por ejemplo, ¿te acordás en Génesis 1:9? Dijo también Dios, júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. ¿Qué es seco? ¿Qué es la palabra seco? Un adjetivo. Pero fíjate, este artículo neutro también está funcionando como un sustantivador universal. Porque va a decir descúbrase lo seco. Lo seco. A este adjetivo lo hace funcionar como el objeto directo, ¿no? Del verbo descúbrase. O el objeto indirecto podría ser. El objeto indirecto sería lo seco. También se utiliza esta palabra
Mira, por ejemplo, también otro adjetivo, Hebreos 1.9 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Mismo es un adjetivo, lo mismo. Hebreos 1.9. No solamente va a ser capaz de modificar un adjetivo y hacerlo funcionar como un sustantivo, sino también estructuras sintácticas un poco más complejas. Lo que te había dicho la otra vez con respecto al adjetivo, ¿qué dije ahí? Perdón. Lo que te había dicho. ¿Y a qué está presentando el lo ahí? A toda una idea verbal, ¿no? Lo que te había dicho. ¿Qué es lo que te había dicho? Aquello que tenías que estudiar y no estudiaste. Entonces, vos tenés el artículo neutro que va a presentar a toda una idea verbal. Para que se cumpliese lo dicho por el Señor. Ese lo, ¿a quién está representando? A todas palabras que Jesús dijo en algún momento. Hace referencia a eso. Lo dicho por el Señor. ¿Qué es lo dicho por el Señor? Bueno, investiguemos qué es lo dicho por el Señor. ¿Cuál es el antecedente de esto que fue dicho? Y bueno, eso es todo. Entonces, tenemos el artículo sintácticamente funciona como un presentador. Mabel nos agregó a la idea esta que determina al nombre y lo especifica. Lo hace claro en la mente. O lo hace vago en la mente, pero hace algo. Con el sustantivo, principalmente. Concuerda con género, número y caso a este sustantivo que están modificando. También el artículo, sintácticamente, es un sustantivador universal. ¿Por qué? Porque adelante o atrás sería. Bueno, yo pongo, por ejemplo, un artículo y después pongo una palabra. Esa palabra se transforma en un sustantivo, si es que no lo es. Sustantiva. Esa es la capacidad que tiene el artículo. Eso es lo que puede lograr. ¿Alguna pregunta? Listo. Ya saben más información. Así que sé que la otra vez lo del adjetivo ahí fue bastante fuerte. Creo que el artículo fue un poquito más llevadero, más fácil, ¿no? ¿Más fuerte todavía? Entonces, traten de agarrar las clases, repasarla, escucharla, buscar en la Biblia, ver cómo funciona, las predicaciones mientras uno está predicando, fíjense esos detalles, traten de pensar en forma activa con las herramientas que están incorporando, porque la manera de aprender, ¿saben cómo es? Poniendo en práctica. O sea, acá no se puede aprender en una clase. En la clase, ¿sabes lo que te damos? Es tomar la herramienta y después aprender a usarla. O sea, no te puedo enseñar a usarla. Es imposible. Es como si la maestra de primer grado pretende que el chico aprenda a leer si no practica. No, con lo de la clase ya me alcanza. Imposible, no te va a alcanzar. Te vas a quedar tartamudeando todas las palabras que quieras leer. No vas a poder. Entonces, esta es la parte, digamos, donde ponemos la base, pero ustedes tienen que levantar las paredes y todo lo demás. Señor, gracias por esta clase, te pedimos que la bendigas, que la uses para tu gloria. Señor, nos encomendamos a ti para la tarea de la interpretación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.